Nosotros utilizamos una metodología, un framework de trabajo en este sentido que se llama North Star Metric, que consiste en encontrar primero una métrica que pueda ayudarnos en el crecimiento del negocio, de la startup, dependiendo un poco de la fase en la que se encuentre la empresa. Que consiste, como te decía, en una métrica que tiene que reflejar de alguna forma el potencial de crecimiento de la empresa relacionada además con la entrega de valor que hacemos al cliente. No tiene que ser, por ejemplo, una métrica pesada únicamente, por ejemplo, la facturación o el rendimiento del negocio, que es lo más habitual, sino que además tiene que reflejar el valor que estamos entregando a nuestros clientes. La metodología consiste en que una vez, este reto es bastante importante, pero en el momento que encontramos esta North Star Metric, podemos empezar a trabajar a su vez en una serie de métricas hijas de esta, por ejemplo, métricas que reflejen la consecución de objetivos que trabajan en el crecimiento de esa North Star Metric, estos se llaman Input Metrics, y debajo de ellas KPIs o indicadores clave de desempeño que a su vez alimentan también esta Input Metric, ¿no? Con esto podemos llegar a construir un árbol, digamos, de métricas y submétricas que apoyen ese objetivo inicial que hemos identificado con la North Star. Y todo esto después requiere que pasar por un sistema de filtrado, de tamizado, en el que vamos a ver cuáles son aquellas métricas que son más asequibles, potencialmente implementables en nuestro sitio y sobre todo que efectivamente tengan mayor aporte a la consecución del North Star, ¿no? Con esto hacemos una selección y podemos pasar perfectamente de haber desarrollado, por decirte algo, 50 métricas a tener una docena de métricas con las que construir un panel de control un poco del negocio. Digamos que va a haber, yo creo que tres elementos. Por una parte, la situación en la que está la startup, al mismo tiempo, derivada de esta, pero no siempre directamente relacionado, la estrategia de marketing que está desarrollando, y esto digo que no está directamente relacionado siempre porque hay fases en las que la estrategia de marketing puede estar atacando esa fase y la siguiente, ¿no? Trabajando también en la siguiente. Entonces depende un poco de eso. Y en tercer lugar, depende del modelo de negocio también. No es lo mismo una startup con un sistema de suscripción que una startup que sea B2B, que sea B2C, depende mucho del modelo de negocio. Entonces, al final, la variedad de métricas es prácticamente, no voy a decir que es infinita, pero es enorme, ¿no? Y es muy difícil designar todas. En todo caso, si podemos reducir las fases a la mínima expresión, que sería algo así como branding o reconocimiento del negocio, conversión, fidelización o recurrencia, digamos que en la primera parte estaríamos trabajando con métricas relativas a la adquisición de nuevos usuarios, por ejemplo, visitas de nuevos usuarios. Después estaríamos hablando un poco de activación del usuario que nos está visitando, por ejemplo, que ese usuario que nos visite realice determinadas acciones en las páginas de producto, todo lo que tenga que ver con esas interacciones un poco de bajo nivel. Por supuesto, luego ya las métricas de conversión en esa tercera fase, cuando ya los usuarios no solamente nos conocen, sino que además les gustaría comprarnos. Pues aquí podrían ser métricas relativas, por ejemplo, al coste de adquisición de un lead, cuánto nos cuesta que una persona complete un formulario de nuestro sitio. Y finalmente todas las métricas que tienen que ver con fidelización y con recomendación a otros usuarios, ¿no? Eso serían un poco las grandes familias que nos encontraríamos así en dos o tres pinceladas, pero ya te digo que depende mucho de esos tres factores, ¿no? La situación, las estrategias de marketing que estemos haciendo y el modelo de negocio de cada startup. Tiene ciertas diferencias, más que en el tipo de métricas, porque las métricas sí que van a ser bastante parecidas, pero hay algunas métricas que se ven mucho más a menudo en B2B. Por ejemplo, normalmente los periodos de consideración de las compras en B2B son más largos. Es más fácil convencer a un usuario de que compre determinado producto o que suscriba a determinado producto que a una organización donde tienes que, normalmente estás en contacto con un stakeholder o con un potencial cliente que luego tiene que compartirlo con el departamento de compras o incluso con gerencia para que acepte la compra, para que la apruebe, quiero decir. Entonces, normalmente los periodos de maduración de lead son más largos en los proyectos B2B y ahí entran muchas métricas que están relacionadas con ese proceso de maduración del lead. Es más habitual verlos en B2B, pero en realidad las familias de métricas son aproximadamente las mismas. Está olvidada de alguna forma porque es de alguna forma difícil de calcular, ¿no? Que es el tiempo o el valor del tiempo de vida del cliente, el lifetime value. ¿Por qué? Porque normalmente para calcular ese tipo de métricas necesitamos un cierto histórico. Es una métrica súper poderosa. Al final es el valor que está entregando a tu compañía cada cliente que tienes, ¿no? O la media de los clientes que tienes. Por tanto, digamos que nos está diciendo si es rentable conseguir clientes para nuestro negocio o cuánto de rentable es, ¿no? Si nosotros tenemos, por una parte, el coste de adquisición de un cliente y por otra, el valor que me va a entregar en todo su tiempo de vida, soy capaz de una forma muy rápida, ver la balanza si esto funciona. Es una de las métricas más olvidadas. Muchas saben lo que cuesta tener un cliente, pero no saben el valor que aporta a lo largo del tiempo de vida. ¿Cuál es el reto aquí? Normalmente las startups no tienen un proceso de tiempo lo suficiente, un histórico de datos lo suficientemente largo para tener una evaluación suficientemente precisa.
A mí me gusta pensar en este sentido o compartir con la gente con las que hacemos formación, que es importante que quizás el dato no sea totalmente preciso, pero tener un dato de partida nos va a poder permitir medir una evolución, cómo va cambiando este dato a lo largo del tiempo. A veces no es tanto la precisión original como la robustez en la que conseguimos ese dato para mantenerlo a lo largo del tiempo y ver cómo va evolucionando. Los diferenciales son muy importantes. El potencial de imaginación humana a la hora de cometer errores es muy grande, pero seguramente es sujetarnos a métricas que tienen o bien demasiado ruido, es decir, no están suficientemente limpios los datos y eso hace que sean poco fiables o muchas veces con muestras muy pequeñas. Es decir, nosotros para conseguir cierta significancia en algunas métricas necesitamos volúmenes de usuarios o volúmenes de interacciones a medir lo suficientemente grandes para que se autocorrijan los errores. Cuando esos volúmenes son muy pequeños, cualquier variación en esos datos tiene un impacto muy grande en la métrica. En algunos casos hay startups, sobre todo las que están trabajando en entornos B2B, no tienen tanto volumen de usuarios o de potenciales clientes como para que esas variaciones se vayan corrigiendo. Yo creo que esos dos factores serían los principales disruptores. Por una parte, el ruido de las métricas que no están lo suficientemente limpias a la hora de ser analizadas, y por otro, la baja significancia cuando tenemos poco tráfico. La metodología, sin ninguna duda, y la estrategia de medición. Las herramientas, es verdad que en el mundo de la analítica no hay tanta rotación de herramientas como podemos ver en otro tipo de actividades relacionadas directo o indirectamente con el marketing, ¿no? Normalmente las herramientas analíticas perduran mucho más a lo largo del tiempo, pero incluso dentro de esa perdurabilidad van evolucionando mucho, aparecen nuevas funcionalidades. Cuando tenemos una estrategia y un conocimiento, digamos, técnico más robustos, somos capaces de movernos entre diferentes herramientas y extraer de cada una de ellas lo que necesitamos, que eso es algo bastante habitual, ¿no? Tener una buena paleta o una buena caja de herramientas y utilizar la herramienta adecuada en cada momento. Sin volvernos demasiado locos, pero teniendo un conocimiento de los 4 o 5 puntos más importantes muy claro. Y bueno, esto que estaba comentando ahora, ya podemos trabajar de forma suficiente sin tener que ser unos grandes especialistas o estar muy al día de las herramientas. Porque eso normalmente lo que genera es un cierto FOMO en el que cada vez que entra una nueva funcionalidad queremos utilizarla y estamos desviando nuestra atención de lo que es lo más importante. No hay que volverse loco con eso. Es mucho más interesante tener una estrategia bien definida y tener por ejemplo, una planificación a la hora de identificar la mejor North Star Metric que comentaba al principio, las mejores input metrics y los mejores KPIs, y luego ya veremos cuál es la herramienta adecuada en cada momento y es posible que incluso haya que cambiarla, pero es secundario totalmente. Normalmente la forma técnica un poco de hacerlo, lo más habitual, es creando segmentos de usuarios. Nosotros, digamos que cuando estamos haciendo una experimentación, depende un poco del tipo de negocio, no puedes experimentar con todos los usuarios del negocio. Supongamos, por ejemplo, un caso muy fácil de entender es un e-commerce, en el que estamos realizando un experimento que pensamos que va a tener un crecimiento en el porcentaje de conversión, es decir, vamos a tener más compras. Supongamos que nos equivocamos en nuestra hipótesis y conseguimos un 20% menos de compras. Afectar un 20% de rendimiento mensual de un e-commerce es un impacto a nivel de negocio muy grande, ¿no? Y todo por intentar validar una hipótesis. Entonces nosotros lo que hacemos es aislar siempre los experimentos enfocándolos solamente en determinados segmentos de usuarios. Normalmente se elige, puede ser de manera aleatoria, pero muchas veces es por determinadas condiciones, y marcamos a esos usuarios normalmente con alguna cookie del experimento. Esto nos permite que todo el impacto esté en una zona controlada, en un grupo de usuarios controlado, y además nos permita conocer un poco cómo es el rendimiento de ese conjunto de usuarios si lo hemos seleccionado con algún patrón.